Bueno, retomamos el tema de la causa Franco Casco y bueno, en esta causa hay puntualmente, y lo que más me llama la atención desde el momento que empecé con la cobertura de este caso, es las dos versiones contrarias, totalmente opuestas que hay de un mismo hecho, ¿no? Que generalmente esto no sucede habitualmente en los casos. Y es, bueno, la teoría acusatoria que sostiene una determinadas situaciones y lo que plantean los acusados, que son 19 policías, que hasta el día de hoy muchos de ellos permanecen detenidos en prisión preventiva. Recordemos que este caso ocurrió en octubre del 2014. Franco Casco llegó a Rosario para visitar a sus familiares. A los pocos días de haber llegado, quiso volver a su ciudad. Él era de Florencio Varela, como parte de su familia. Y el día 6 de octubre de 2014 deja la casa de los familiares aquí en Rosario para supuestamente tomar un tren para volver a Florencio Varela. Bueno, ese tren nunca lo tomó, nunca subió y nunca llegó a Florencio Varela, y el día 30 de octubre se encuentra su cuerpo en el río Paraná. Bueno, y a partir de allí comienza, bueno, ya al día siguiente que no había llegado a Buenos Aires, su familia empieza una búsqueda, primero con una denuncia de búsqueda de paradero, luego ya interviniendo distintas organizaciones de derechos humanos, la multisectorial contra la violencia institucional y demás organizaciones que pedían aparición con vida. Después se conoció que había estado detenido en la comisaría séptima, y es allí donde se empieza a gestar esta idea de que lo habían asesinado en la comisaría séptima y lo habían arrojado al río. Sí, A así partir es, de Ale. allí, Bueno, te cuento si querés del principio cuál es la versión de la defensa, que es para nosotros la única, es lo que ocurrió acá. El 7 de octubre del 2014, la comisaría séptima, el comisario, que era Diego Álvarez, recibe en su teléfono celular un llamado de un vecino, Daniel Crespo, que indicaba que había personas merodeando, tocando los picaportes de las puertas. Va Álvarez en un patrullero con un compañero, con César Acosta, a la zona donde le había indicado esta persona. Ven a Franco Casco en una situación un poco de resistencia. Lo quieren identificar, esta persona le tira un adoquín, lo arrestan por resistencia a la autoridad, lo llevan a la seccional, hacen los trámites de rigor como cualquier procedimiento policial, llaman al médico de policía, llaman al fiscal. El fiscal pide una constatación de domicilio. Tratan de hacer una constatación de domicilio. Este chico no sabía dónde era la vivienda esa de la tía, donde había estado parando. Decía que sabía llegar, pero no sabía la dirección. Lo llevan a dar una vuelta en el móvil a ver si encontraban esa dirección. No la encuentran. Y finalmente, por orden del fiscal, a las 10 de la noche recupera la libertad. 10 de la noche del 7 de octubre del 2014. es decir, que él estuvo unas horas en la Estuvo comisaría. unas horas en un transitorio donde se alojan a personas que son detenidas o por averiguación de antecedentes o por un tipo de procedimiento de este estilo. Y bueno, recupera la libertad a las 10 de la noche. Firma esa libertad, firma el acta, se va. Incluso después hay videos que lo ven con vida a la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, cerca de la cancha central. Esos videos son de la Municipalidad de Rosario. Y posteriormente se pierde el rastro y, como vos dijiste al principio, aparece el cuerpo el 30 de octubre del 2014. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, estas organizaciones desde un comienzo, incluso antes de que aparezca el cuerpo, generaron esta teoría de que a Franco Casco lo había matado la policía. Se generó toda una construcción social y mediática de la culpabilidad durante muchos años, hasta que finalmente el año pasado comenzó el juicio, casi después de 8 años. El 6 de diciembre del 2021 empezó el juicio, que todavía lo estamos transitando. Falta todavía mucha prueba, o sea, llevamos ya un juicio de un año, con 40 audiencias, creo. 41 ayer. La de ayer. Y bueno, se probó todo lo que nosotros venimos diciendo del comienzo. La acusación no pudo probar nada porque es una teoría totalmente descabellada la que tienen, sin ningún tipo de sustento. Bueno, lo que dice la acusación, que es la teoría del fiscal y de la querella, a la que adhiere la querella también, es que Franco lo detuvieron la noche del 6 de octubre en la estación Rosario Norte, supuestamente cuando él iba a tomar el tren. De allí lo trasladan a la comisaría, lo ponen en esta celda llamada transitorio, donde vivan las personas
por averiguación de antecedentes, y allí es sometido a una sesión de tortura donde muere y después se deshacen del cuerpo arrojándolo al río Paraná. Por eso es que después aparece 20 y pico de días después. Esa es la teoría acusatoria a la cual adhiere la querella también. Te interrumpo. Es interesante que vos lo planteas. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas 41 audiencias y a lo largo de 8 años de causa, no tuvimos ni un solo elemento para que se compruebe esa teoría, pero por lo menos en parte. Yo también apenas leí el expediente dije, bueno, vamos a ver qué hay de verdad en esto. Y a los 15 días, cuando leí lo que había de expediente en ese momento, me di cuenta que no había nada. Pero voy a esto. Por ejemplo, ¿hay alguien que lo haya visto a Franco Casco en la estación Rosario Norte? Cuando vamos a tomar un tren en la estación, un lugar, obviamente, que va a haber gente. ¿Una sola persona? No. ¿Hay una entrevista que haya realizado la Fiscalía, Policía, quien sea, cualquier investigador, derechos humanos de la provincia o de la nación, en Rosario Norte? No. ¿Hay cámaras secuestradas en Rosario Norte para decir, bueno, acá está Franco Casco, acá se lo llevaron, porque es obvio, si estaba ahí, se lo llevaron de ahí, lo arrastraron de ahí, está la cámara? No está la cámara. En la comisaría, ¿hay elementos que prueben que ingresó a la comisaría el día 6? Tampoco. Nadie dice que estuvo el día 6, nadie lo asume. ¿Hay elementos para asegurar que murió bajo tortura? Bueno, esto ya es concluyente porque ya todos los médicos, salvo uno, dijeron que no murió bajo tortura, no tenemos ninguna prueba física de muerte bajo tortura. Y por último, y no menor, nadie lo vio salir un cuerpo de la comisaría séptima, nadie vio llevar un cuerpo al río, y esto también, somos todos rosarinos. Todos sabemos que eso de ir al río Paraná no es tan fácil como parece. Primero necesitamos como mínimo una embarcación. Luego dicen, bueno, se fondió. Bueno, ¿cómo fondeás? ¿Qué elemento, qué pesa tenés? ¿Que ya está todo preparado? Porque esto pasó en horas, tuvo que hacerse eso. ¿De dónde salís con la embarcación? En la guardería siempre hay un sereno. Pasan un grupo de personas cargando un cuerpo que es muy pesado, 4 personas, 3, cargando un cuerpo y el sereno nunca dijo nada. Y así varias. Te puedo seguir insistiendo, pero son de sentido común que no hay ningún elemento que el fiscal nos haya podido acercar y decir, uy, mirá, tengo una duda. No tenemos el sereno diciendo, mirá, pasaron 3 muchachos, yo lo podría reconocer, uno peticito, otro grandote, cargando un cuerpo. No, ni eso. Sí, y otra cosa que a mí me llamó la atención, porque bueno, sigo la causa desde hace ya varios años, fui a todas las audiencias del juicio, desde la primera del 6 de diciembre hasta la de ayer, a todas, no falté absolutamente a ninguna. Y lo que me llamó la atención desde un principio cuando tomé la causa, obviamente desde mi lugar de periodista, que cuando yo le pregunté a la querella en un momento cómo era posible, por qué figuraba el día 7 la detención, porque la cuestión de la querella también plantea de que se fraguó el acta de detención, la fecha, la hora y demás. Digo, si lo detuvieron en la noche del 6 y en la madrugada del 7 ya lo habían arrojado al río, se habían deshecho del cuerpo y demás, siguiendo la teoría acusatoria, ¿por qué motivo pondrían en el libro de guardia que lo detuvieron el 7 al mediodía, si ya se habían descartado y ya, bueno... Y más raro aún el hecho que hayan llamado al fiscal, porque claro, si el fiscal iba a la comisaría... Y el mismo 7, después de haberlo detenido a las 13, según consta en el libro, después de esa hora llaman al fiscal para ver qué hacían con esa... Supuestamente la querella dice que es para legalizar la detención por la búsqueda de la familia y demás, pero... me parece medio extraño, ¿no? Es el único caso... después que vos hiciste... Si el fiscal lo pedía para una audiencia, mataste, si el fiscal iba a la seccional... Te deshiciste del cuerpo, posterior vas a decir, bueno, sí, lo detuve a la 1, cuando ya estaba muerto en teoría. Vas a llamar al fiscal, le sacaste una foto, llamás al fiscal para decir, tengo esta persona detenida acá, ¿qué hago? Y si el fiscal decía, bueno, tráiganmelo porque le quiero tomar declaración... Mira, te digo, es como que no... Es insostenible desde la realidad, pero aparte, como abogado es una locura. Y te voy a explicar por qué.
una de las causales de peligrosidad procesal más importante que tienen en vista los fiscales y todo el mundo es la constatación de un domicilio. Sin un domicilio fijo, es muy probable que no te den la libertad. En este caso, el doctor Campos, con muy buen criterio, dijo, bueno, ese chico ni siquiera es de acá, pues dijo que se vaya. Bien lo podría haber dejado detenido no tenía hasta el día siguiente. De claro. razón para mantenerlo detenido. No, pero al no tener domicilio fijo, el doctor Campos lo podría haber detenido y decir que mañana venga audiencia y ahí que fije un domicilio en la defensoría o donde sea. O vamos a dar una vuelta grande a tratar de ubicarlo, ¿me entendés? Era un peligro, pero aparte no se admite. Nosotros que la historia argentina conoce de desapariciones ilegales, realmente las verdaderas, sabe que las fuerzas militares, policiales, nunca blanqueaban un muerto. Nunca blanqueaban un muerto. Era una locura. Eso pasaba. Cuando te pasaban a disposición del Poder Ejecutivo, la gente festejaba porque sabía que a partir de ahí no te podía matar. Acá es el único caso donde, entre comillas, tomando la alocada teoría de los acusadores, donde cuando te blanquean ya estás muerto. No admite, desde la lógica, ni de lo jurídico, ni desde lo histórico, realmente no admite la realidad. Es una tontería. Una payasada, perdón, voy a decirlo con todo esto. La causa en sí y esta teoría es una payasada. Pero bueno, con eso llegamos a 8 años y en juicio. 8 años y Siniestra en juicio. payasada. Finalmente, sí, lo que llama la atención también es la cantidad de años que se demoró en llegar a juicio, ¿no? Porque no pasa habitualmente en Yo la creo que mayoría de las causas. no querían llegar a juicio. Bueno, este tema de la fecha de detención es uno de los puntos controversiales, como se habló ayer en la audiencia. Es un capricho, es un capricho de los acusadores, porque no tiene ningún sentido desde una estrategia, que yo se lo dije a uno desde el primer momento, no tiene realmente ningún sentido de la estrategia de la acusación. Es un capricho que se les ocurrió y le fueron adelante y todos lo siguieron, como mucho de esta causa. Es un seguidismo del absurdo. El elemento que tomaron oportunamente para pensar que podía haber sido secuestrado el 6 de octubre fue que había un móvil de la comisaría séptima a 3 cuadras más o menos de la estación Rosario Norte. Sí. Pero después se pudo comprobar que ese móvil estaba por otro procedimiento, que era un colectivo de la línea 110 que había sido roto por hinchas de Central. Sí. Están los audios, eso se incorporó en el juicio. Sí. Igualmente nosotros pedimos también una especie de reconstrucción del hecho en ese sentido, porque ¿cuánto puede tardar? El móvil estuvo parado 9 minutos. Si lo secuestraron a este chico en la estación Rosario Norte, ¿cuánto tardaron en llevarlo hasta el móvil? No es tan rápido, son 3 cuadras llevando a la fuerza a una persona. El móvil en cuestión, que creo que es el, no sé, 4387, si mal no recuerdo. Sí. El GPS de ese móvil, se vio esto en una de las audiencias, Sí. donde se mostraron todos los recorridos que hicieron esa noche ese móvil, como el otro, el 5667. Y los audios al 911 de todo lo que había ocurrido, esta secuencia que vos contás del colectivo que había sido interceptado por hinchas de Central y bueno, habían roto vidrios y demás, y están los llamados, están los audios, los escuchamos en las audiencias. Pero bueno, lamentablemente esto que decíamos, ¿no? De la construcción de la culpabilidad y de lo que por ahí muchos medios de comunicación fueron construyendo desde un inicio, mostrando solamente la teoría acusatoria y no mostrando objetivamente todo lo que figuraba en el expediente, porque todo esto figura en el expediente desde el inicio de la Desde el investigación. comienzo. Entonces, bueno, otro de los temas es la autopsia, los informes de autopsia. Se hicieron 2 autopsias y 2 necropsias, si mal no recuerdo, y en ninguna de ellas plantea ningún tipo de muerte violenta ni lesión de ninguna clase que tenga vínculo con algún tipo de tortura. Sí, en la última necropsia, en honor a la verdad, salió como un golpe. Nuestro perito dijo que probablemente esa información sea errada, pero igual la gente de Buenos Aires dijo que ese golpe tenía una evolución de 14 días. O sea, suponiendo que era correcto lo que decían estas personas, el golpe lo sufrió Franco Casco en Florencio Varela. Sí. O sea que no hay manera de relacionar ese golpe con la comisaría séptima. Y después no hay más golpes. No hay más golpes, no hay ni siquiera una fisura. No.
De hecho, ningún la, hueso. la mayor parte de los estudios complementarios que se hicieron en Buenos Aires para tratar de determinar la causa de muerte orientan hacia una asfixia mecánica por sumersión. Es decir, a que se ahogó. Sí. Una junta médica fue de la Corte Suprema de Justicia Sí. de la Nación, del Cuerpo Sí. Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la objetividad en ese informe no puede ser cuestionada, me parece, bajo Muy ningún punto objetivos, de vista. pero a veces poco serios. Por ejemplo, teníamos un informe de microfracturas hecho con una lupa comercial. Claro, bueno, Digamos, eso sí, se vio en la un audiencia informe, también sí. de la odontóloga que realizó esa pericia, Que por muy suerte precaria. fue muy sincera, Sí. pero digamos, teníamos un informe que en un momento fue muy utilizado para decir Sí. que había habido golpes, cuando vino la señora, correctísima, adorable la señora, dijo, no, porque tenemos la lupa, porque como no tenemos medios, yo fui y la compré. Lupa de librería, dijo. Sí, Claro, lupa de una librería. lupa en la librería. Sí, Y- sí, lo recuerdo. Y otro informe de diatomías dice diatomía negativa, cuando nuestro perito, no es diatomía negativa, con el volumen de muestra no se puede realizar muestra. Entonces te das cuenta, también objetivos, pero muchas veces poco serios. Y después el tema del ADN. El único ADN que sale mal en la historia es el del caso Franco Casco. O sea, es una serie de irregularidades que bueno decir, ¿en qué manos estamos? Y volvemos a hablar en general ahora. ¿En qué manos estamos? Y ese tema del ADN, como vos decís, se tardó mucho tiempo en llegar a juicio. El tema del ADN demoró casi 2 años el avance de la causa, porque no sabían si el cuerpo era el de Casco. Claro. Llegaron a decir que no era el cuerpo, que lo habían Exacto. cambiado. Sí, en un momento se habló de que habían cambiado el cuerpo, una cosa completamente Y eso se dio por el descabellada. resultado de ADN que decía que no era él, porque no daba con la familia, no daba relación con Nada. nadie. No, el problema es que hay gente que está caminando libremente por Ciudad Rosario. Es más, conocidos nuestros que pueden decir cualquier cosa, y todo sigue igual. Yo te aseguro, nosotros con Antonella como abogados llegamos a decir un cuarto de lo que se ha dicho en esta causa y tenemos muy serios problemas en el Tribunal de Ética o sanciones a nivel judicial. Es como que hay una bill de indemnidad en este tipo de casos para decir lo que sea. Sí, lamentablemente es así, esto de la doble vara, ¿no? Y otra cosa que no quiero dejar pasar y que ocurre no solo en este caso, sino en muchos otros, en donde hay inocentes presos. Bueno, este caso está por definirse, ¿no? Estamos transitando el juicio, como bien decíamos, y todavía no está definido, si bien a lo largo de todas las 41 audiencias que han transcurrido hasta ahora no existen elementos objetivos para vincular la muerte de Franco Casco con el personal policial de la Comisaría Séptima, eso, bueno, falta la definición de la justicia al finalizar el juicio, pero cuando hay, no quiero dejar de decir esto, donde hay inocentes presos, hay asesinos libres y que están Totalmente. caminando entre nosotros. Entonces, me parece que hay que prestar un poco más de atención sobre eso, sobre todo la gente, ¿no? La sociedad, porque estamos todos, podemos tener un asesino suelto al lado como vecino. Esto lo planteo todo el tiempo, es decir, hablando con En distintas Rosario personas, es muy posible. Por una cuestión estadística, tantos homicidios, es obvio que hay gente que se dedica a esto. Así que bueno. Y en este un caso tema. eso se da también porque no se siguió ninguna otra línea de investigación. Siempre la mirada fue puesta contra el personal policial y desviando cualquier otra cuestión que le pudo haber pasado a este chico. Sí, no se investigaron otras Nada. líneas, Absolutamente absolutamente nada. Nos han llegado rumores de... Yo no los creo, pero tengo la obligación de decir que supuestamente Franco Casco había tenido enfrentamientos con cuidacoches en la zona cercana al río, pero no pueden ser rumores también totalmente descabellados. A mí no me cierra, pero insisto, como que había algo de eso. Pero nunca se intentó ni siquiera investigar a ver qué le pudo haber pasado, más allá, como te digo, de mirar siempre el personal policial. Sí, Era fácil, yo creo que el perdón, hecho de haber pasado por la comisaría séptima, ya eso solamente. Ya eso indica culpabilidad del personal Bueno, policial. algo muy divertido. Hay como una subjetivización de la comisaría séptima. Entonces, dicen, por ejemplo, estuvo en la séptima, estas organizaciones, entonces toman como que la comisaría séptima en sí tiene como unos poderes maléficos. Y por eso ahí se producen hechos de violencia institucional. En realidad son todas tonterías, pero lo he notado en la lectura de varios casos que me ha tocado llevar.
Bueno, la acusación también se basa en el testimonio de las personas que habían estado detenidas en los penales. La comisaría séptima era una comisaría que en su momento tenía personas con condena o a la espera de una condena en un sector de penales. Había en ese momento alrededor de 40 detenidos y bueno, la mayoría de ellos fueron entrevistados por personal de derechos humanos, De asuntos si mal no internos. recuerdo, de asuntos internos, Defensores y oficiales. defensores oficiales. Que sigue estando la duda también porque ellos refieren que hablaron con los delegados. O sea, Sí. no, yo creo que muchas veces ni siquiera entendieron a qué venían, me parece, conociendo la Ya. psicología del detenido. Sí. Y tampoco tenían muchas ganas de darle información a gente que no conocían. Seamos, Claro. es muy reluctante el detenido, Sí. siempre piensa que lo quieren involucrar y yo lo entiendo. Claro. Y Muchos reticentes, Muy ¿no? A reticentes. responder y bueno, y no sé qué estoy haciendo acá y no sé por qué me llaman, no entiendo. Y a veces hasta se nota, o al menos uno percibe, escuchando las declaraciones, que por ahí es como que quieren conformar a quien les está preguntando. Entonces, por ahí, además, bueno, de esta cuestión, ¿no? De direccionar un poco la pregunta hacia una respuesta buscada intencionalmente para que diga tal o cual cosa, porque de hecho en una misma declaración a lo largo de las distintas audiencias, porque han declarado en el mes de mayo a julio, han declarado más de cerca de 30, 25, si mal no pero recuerdo. hay personas que han declarado detenidos en la y- misma declaración cosas absolutamente contrapuestas. contrarias, Depende quién le preguntaba. Exactamente. Una genialidad. A eso Sí. iba, bueno, la contradicción y la confusión muchas veces en estos testimonios es muy evidente. Entonces, es como que basar una acusación semejante en también solo las declaraciones de las personas que estuvieron detenidas, que por ahí no se acuerdan ni siquiera en qué fecha estuvieron, Ni con quién estuvieron. ni con quién, bueno, en qué momento, si qué pasó, si tampoco muchas veces conocían mucho confunden a otras seccionales. otras seccionales, porque algunos describían el lugar completamente diferente a lo que era la seccional séptima. Entonces es como una cuestión muy compleja. Bueno, nos queda poco tiempo, nos avisa ahí Laureano que está operando los controles mágicamente. Controlando los tiempos que a nosotros se nos van de las manos, se nos escurre el tiempo. Pero bueno, eso es más o menos lo que viene ocurriendo en la cuestión del caso Franco Casco. Y bueno, veremos cómo sigue. Tenemos 2 audiencias más en el juicio hasta que termine el año. Después vendrá la feria judicial y retomaremos, seguramente se retomará en febrero, después de la feria judicial. Así que, mientras tanto, hay 5 personas que están detenidas en prisión preventiva hace ya 5 años. 5 años y medio casi ya. Otras tantas que están en prisión domiciliaria la misma cantidad de tiempo. Personas que pueden ser condenadas a prisión perpetua, hasta ahora, por lo que se vio en el juicio, sin ningún elemento que los vincule directamente con esta muerte. Así que bueno, no sé si quieren cerrar con alguna reflexión final para ya ir terminando. Yo lo dije todo. Bueno, No, agradecerte a vos también, Alejandra, por informar siempre con objetividad, con responsabilidad, porque fuiste a todas las audiencias y no por ahí hablar como hacen otros periodistas sin tener la información concreta que surge de las audiencias, no de ningún otro lado. El que tiene ganas de ir, como haces vos, va. También las audiencias están en un canal de YouTube, están en la página del Poder Judicial y las puede ver. Y no hacer especulaciones por fuera del ámbito que se da en las audiencias, en el debate. sí. Bueno, y yo para cerrar quiero decir que, bueno, la cobertura que he hecho de esta causa, porque bueno, se me ha lapidado en muchas oportunidades por haber cubierto esta causa y por publicar todas las notas en cada audiencia a las que asistí. Se me ha acusado de recibir sobres de dinero, se me ha acusado de ser vocera de la institución policial, se me ha acusado de... Ponerte la gorra. De ponerme la gorra. Mi interés en esta causa es nada más que periodístico.
No tengo ningún otro interés, mis ingresos están todos blanqueados, puedo justificar absolutamente todo y tengo 2 trabajos y no necesito recibir ningún tipo de dinero de nadie para hacer lo que creo que corresponde, que es mi deber de informar en un caso controversial y tan importante para lo que es la sociedad, la ciudad, porque es un hecho que, en teoría, como se lo muestra, es un hecho terrible. Ha muerto una persona y todavía no se sabe cómo. Entonces, mi interés era ese, ¿no? Saber qué fue lo que ocurrió, y para saber lo que ocurrió y para poder hablar, creí que era necesario asistir a absolutamente todas las audiencias para ver qué era lo que surgía allí. Y no hablar por lo que me cuentan unos u otros sobre el caso. Entonces, si bien obviamente puedo hablar tanto con los abogados, bueno, los abogados de la otra parte ya no me hablan, pero bueno, es una decisión de ellos. Pero bueno, dejar aclarado esto, ¿no? Que mi único interés en esta causa es periodístico, profesional, y que lo hago porque creo que tengo el deber de informar una causa tan emblemática como esta, y que se conozca la verdad y que la gente pueda conocer lo que ocurre en las audiencias día a día, ¿no? Jornada tras jornada. Y no hablar desde ser vocera de nadie, porque creo que, bueno, quienes me acusan de ser vocera de la institución policial y de esta causa, de una de las partes de esta causa, creo que han sido voceros de la otra parte durante muchísimos años, y así se ha construido una culpabilidad que hoy sigue vigente hacia los acusados. Así que bueno, muchas gracias. Este es nuestro último programa de este año. Veremos cómo seguimos el próximo, y bueno, esperemos que les haya gustado, que los haya hecho reflexionar, pensar y acercarnos un poco más a todo lo que tiene que ver con los temas judiciales y cómo nos afectan en la vida cotidiana. Muchas gracias y bueno, nos volveremos a encontrar el año que viene. Felicidades para todos, muy buenas vacaciones y hasta siempre.